Gracias, presidenta. Muchas gracias. Vamos a la incorporación del antigitanismo en los delitos de odio. Para nosotras es una muy buena noticia, creo que para mucha gente es un triunfo, yo creo, del movimiento antirracista en toda su amplitud y del pueblo gitano en concreto, pero queríamos aportar algunas reflexiones sobre el uso del Código Penal para luchar contra el racismo. Son algunas reflexiones que también hemos compartido en el punto de la ley de sí es sí y que teníamos muy poco tiempo y, por lo tanto, era imposible hacerlas con profundidad. Sobre el uso del Código Penal para abordar problemáticas tan profundas como el racismo, nos parece que tiene elementos problemáticos. El primero es la superficialidad evidente del Código Penal para abordar cuestiones tan profundas como el racismo. El racismo, como mínimo, tiene una parte social y una parte institucional y sobrepasa la particularidad concreta de los delitos de odio. El segundo elemento es la perversión del uso de los delitos de odio o cómo la derecha utiliza un resultado del derecho en defensa de las minorías para hacer la guerra judicial contra los derechos y las libertades. El famoso caso de los profesores de Sant Andreu de la Barca, Albert Rivera haciendo difamación en Twitter, que al final se persiguió a profesores de la escuela pública para proteger la honorabilidad del cuerpo de la Guardia Civil Española, cuando el cuerpo de la Guardia Civil Española tiene todo el poder, no solo del cuerpo, sino además del Estado, y no tiene ningún sentido aplicar los delitos de odio a quien tiene el poder. Otro ejemplo de esto es la aplicación a las organizaciones antifascistas de delitos de odio, también es una cosa que se ve muchísimo y, por lo tanto, nos parece que el concepto de delito de odio se está pervirtiendo y que la judicatura está permitiendo que se pervierta. Y luego, el tercer elemento que nos preocupa en relación al uso del Código Penal en cuestiones tan complejas como el racismo es que la clase y el racismo son claves en el análisis diferencial del impacto del Código Penal. ¿Qué queremos decir? Por ejemplo, la gente que no tiene papeles, la gente que está en situación administrativa irregular, padece en mayor medida el Código Penal que la gente que sí está. O podríamos hablar también de la construcción del perfil de delincuencia desde una perspectiva antirracista. De hecho, las cárceles están llenas de un perfil muy determinado, de hombres, en muchos casos migrantes o racializados. ¿Por qué pasa eso? Decíamos, el racismo impacta muchísimo más en cuestiones de aplicación de Código Penal y luego también está la clase y la desigualdad. La mayoría de los delitos de los presos son por delitos contra el patrimonio y por delitos contra la salud pública. No es que los hombres migrantes delincan más, es que se les aplica el Código Penal con mayor medida y, por lo tanto, también se está haciendo una aplicación racista del Código Penal. Por eso decíamos que la utilización del Código Penal para luchar contra el racismo tiene limitaciones. Y queríamos también aportar otra reflexión en el caso concreto de las personas migrantes con problemáticas de papeles o de situaciones administrativas. Nos parece una incongruencia, como mínimo, utilizar el Código Penal para luchar contra el racismo mientras sigue vigente el marco de Schengen de las políticas migratorias, un marco de centros de internamiento, de deportaciones y de fronteras que algunas autoras llaman necropolítica, es decir, la política de la muerte, las fronteras que matan. Si mientras utilizamos el Código Penal para proteger a las personas del racismo permitimos que en las fronteras se asesine en algunos casos a personas por no tener papeles, es obvio que es una contradicción. Para nosotras, el compromiso contra el racismo debe ir mucho más allá del uso del Código Penal. Y es que esto también pasa en el caso del feminismo. Se parte de una premisa que es errónea. Se parte de la premisa que a más castigo de los tribunales habrá menos agresiones racistas. Esto, en el caso de los asesinatos de las mujeres, no es así. Por mucho que los códigos penales se endurecen, los feminicidios persisten. Y, de hecho, incluso hay algunas autoras que hablan de una especie de venganza desde una perspectiva machista o desde la perspectiva de la masculinidad. Y se parte de otra premisa que es muy peligrosa, que es el uso de las medidas punitivas para resolver conflictos sociales. Que esto, a las puertas de un posible gobierno del PP y de Vox, no es muy buena idea, señorías.
Para nosotros el compromiso contra el racismo pasa por la revisión profunda de privilegios, por la revisión profunda de la memoria histórica en perspectiva antirracista, por la igualdad material y por el concepto de libertad republicana, es decir, aquel concepto de libertad que tiene que ver con la igualdad de derechos, que tiene que ver con la igualdad material. Estamos a favor de esta modificación legislativa, la vamos a votar a favor, pero nos parecía importantísimo traer esta serie de reflexiones y apostar por políticas públicas que vayan mucho más allá del uso del Código Penal en cuestiones tan importantes como el racismo. Muchas gracias.